Bueno, pues toca ponernos un poco tiernos, porque la verdad es que es una historia muy tierna, pero es una historia de encuentro, es una historia de encuentro con la tierra, de alguna forma con el pasado, es una historia de encuentros con el amor, porque por fin la protagonista va a poder enamorarse. Eh, es una historia que nos cuenta muchas cosas, ¿no? Pero está muy bien contada, valga la redundancia, porque nos la hacen a través del lado emotivo, aunque puede parecer un thriller en muchos momentos dados, por todo lo que esta historia de Cuando dejes de quererme encierra, ¿no? Y sin embargo es una historia que te llega directamente y que es totalmente reconocible. Y además es volver a la memoria histórica de una forma, no sé si poética, pero en muchos momentos poética y en otros momentos muy realista. Es que lo mejor que podéis hacer es acercaros ya desde el fin de semana, no dejar pasar ni un día, a ver esta peli, que vais a entender muy bien el título cuando está prácticamente finalizando. Y como no os vamos a contar el final, no nos queda más remedio que escuchar este avance e ir al cine a verla. Laura, Tío Martín, ¿sos vos? tu padre ha aparecido muerto cerca de Durango. Según parece, nunca se fue. Le presento a Félix Cariaga. Estamos hablando de 1968. El crimen ha prescrito. ¡Manos arriba! Pero si ni siquiera está abierto. Tenemos la existencia de un fascineroso. Supe que había sido ese hijo de puta. Yo que tú desapareció de aquí. Oíme, ¿cuál es la probabilidad de que una duranguesa porteña y un porteño durangués se encuentren en el tiempo y en el espacio? ¡Laura! Parece una despedida. ¿Cómo nos gusta Eduardo y cómo nos gusta Antonio? Porque da miedo. Cuando se pone serio da mucho miedo. Luego es un tipo que en el vis a vis es estupendo, pero cuando se pone serio da mucho miedo. Bueno, es un placer recibir a Flor Torrente, que debuta en el cine español con esta protagonista. Flor, muy bienvenida. Así es, muchas gracias, un placer. Y es un placer saludar ya a todo un amigo y además a un actor que yo sabe que le admiro mucho desde la primera vez que le vi, a Miki Sparvé. ¿Qué tal? Muy Él buenas. es el enamorado. Le toca una historia romántica, que eso es bonito. Hombre, Bueno, siempre, por favor. Y si la partener es Flor Torrente, entonces todavía más. todavía imagínate. más. No, pero a mí me gusta mucho porque, por un lado, es la historia de amor, pero por otro lado, es este hombre que por amor, por curiosidad, vaya usted a saber por qué, porque tampoco es necesario que lo cuenten del todo, pero se va a meter en un lío él solo de muchísimo cuidado y que sale por los pelos, porque tampoco entiende demasiado la historia de Flor. Ellos son Laura, que así se llama el personaje, y Javier, que es el personaje de Miki, que se van a encontrar en una historia circular, porque de alguna forma es como la vida, ¿no? Cuando dejes de quererme, es totalmente circular. Una muchacha, no quiero contar demasiado, Flor, Es pero tan una- difícil contar y no contar, ¿no? es una muchacha que se encuentra en Argentina, que va a recibir, se supone que ha nacido en España, en el País Vasco, de pequeñita se ha ido con su madre porque oficialmente su padre las abandonó o desapareció y se va a ir a Argentina, su madre va a formar una nueva vida con otro señor, ella se va a criar en Argentina y en un momento dado, que es casi prácticamente al principio, pues va a recibir una llamada telefónica en la que dicen que han encontrado a su padre muerto, con lo cual el hombre no desapareció, el hombre le mataron. Eso es lo que a ella le empieza a descolocar, ella tiene que volver a su pesar de nuevo a esa tierra que la vio nacer y a partir de aquí empieza toda una aventura no solamente de averiguar cosas, sino emocional. Y eso Exacto. es lo más bonito de este personaje. Totalmente, imagino. ¿Cómo totalmente. encaras este personaje cuando te toca? La verdad es que tocó encararlo y desarrollarlo sobre la marcha. Lo que me parece interesante es todo lo que ella reprime y todas esas emociones que no puede sacar en algún punto por su historia, por la que cree que es su historia, ¿no? Y esto de no poder relacionarse con los hombres o tener una relación extraña con los hombres y que el único hombre en su vida sea su padre, que no es su padre, ¿no? Como todas estas idas y vueltas y enredos que tienen que ver con la vida cotidiana y con lo que sucede en cualquier historia común. Que eso también es interesante, que la peli habla de algo que te puede pasar a vos, a mí, a cualquiera. Y a todos nos gusta ver ese tipo de historias.
Y a ti también, Miquel, porque dijiste que sí en cuanto te la pasaron. Sí, 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 tal cual. A mí me llegó el guión, Igor me contactó, me leí la historia, me pasó esas cosas maravillosas que pasan cuando arrancas una novela que te encanta, que es que no puedes parar. Entonces quería saber cómo se resolvía todo. Y al terminarlo pensé, qué ópera prima más arriesgada, porque es que lo tiene un poco todo y es muy ambiciosa en ese aspecto. Pero luego conoces a Igor y es un tío tan sereno, tan sobrio, tan tranquilo, que dices, "Ah, vamos a ver cómo vas a hacer esto", porque lo has definido muy bien al principio. Es una historia de misterio que tiene mucho de amor, también tiene un poco de humor, unas pinceladitas de humor, digamos, pero no me atrevería a decir que tiene puntos cómicos, porque ni siquiera arrancan como puntos cómicos. Yo creo que son un poco como la vida, ¿sabes? Cuando hay momentos de tensión o de drama que a veces nos da por desengrasar la situación con un poco de chiste, algo para tratar de aliviar un poco el momento, pues eso sí está en la peli, en parte sobre todo conducido magistralmente por Eduardo. Y sí es verdad que tiene como un pequeño traje, como dice Igor, el director siempre dice que tiene todo esto envuelto en un pequeño traje de thriller, ¿no? No sé, a mí me fascinaron todos los tonos y por otro lado me gustó mucho todo, el contexto. Es una historia contada en 3 épocas distintas, que eso me parece una proeza. O sea, contar una historia que, como bien contabas, arrancaba en 1967, pero digamos, el grueso de la peli pasa en el 2002, sin embargo arranca en el 2012 y termina en 2012. O sea, me parecía muy ambiciosa en ese aspecto. Y por otro lado me parecía un guión muy bien armado, ¿no? O sea que me sorprendió ya primero por los guionistas, obviamente, que habían hecho una labor estupenda, y después tenía muchas ganas de saber cómo lo rodaríamos. Claro. Y lo fácil que nos pone el director situar la historia. Es decir, no hace falta todo el rato poner el cartelito de dónde estamos. Sabemos perfectamente, una vez que ya nos han situado, dónde estamos. Y antes de hablar con Flor, Miki, te toca el personaje más agradecido, es decir, el espectador desde la primera secuencia empatiza contigo. Es más, no la entiende a ella porque es tan borde contigo. Claro. No la entiende. Pero claro, a medida tienes suerte, ¿eh? No, pero a medida que vas conociendo la historia de ella dices, madre Hombre, mía, ya, lo que ha ya. pasado, pobrecita mía. Claro. No, sí es verdad que... decías algo al principio que me ha gustado mucho, que es verdad que dices, se embarca en una especie de aventura de investigadores, porque Sí. hay algo que llama mucho la atención de esta historia, que es que inevitablemente, obviamente, llega el personaje de Laura con su padrastro para investigar la muerte de su padre biológico, y tratan de meterse ahí Muerto hacía 30 años, Muerto que no hacía es un 30 detalle años. menor. Claro, no, totalmente. Y luego no saben ni por dónde empezar, y por el camino aparece un agente de seguros que bueno, por ese interés hacia ella, sobre todo, y un poquito como nos dice Josean en la peli, por tratar de hacer un poquito de Jessica Fletcher, ¿no? En versión tándem de 3, este equipo, pues se aventura también, pero son un poco torpes en la investigación, pero no lo han hecho nunca. Entonces es muy gracioso eso. Ya de por sí es muy humano, los humaniza mucho, ¿no? Total. Sí, tengo la suerte de eso, de poder, desde Javier, de poder desplegar de alguna manera ciertos encantos desde lo que él conoce, que es eso, la gestión con la gente, el trato, ser sociable y tratar de desarmar un poco el hermetismo que ella lleva, ¿no? Frente a todo, porque es normal, ha vivido una situación de shock y le toca vivir eso. Igor siempre definía a Egoscue con 2 conceptos que me gustan mucho. Uno, de alguna manera, lo sitúa como el motor de la investigación, porque es el que tiene, de alguna manera, las herramientas para tirar adelante y a las que ellos no tienen acceso a priori. Y después tiene un factor sanador, ¿no? Que es como de curar algunas heridas que ella ya lleva en la mochila y tratar de acercarse a ella desde otro lugar. Torpe e iluso. Totalmente. Porque dice Muy cosas ingenuo, totalmente. muy ingenuo, muy naif, porque cuando le dice ella en un momento dado, pero tú no tienes mucho trabajo, ¿no? Dice, no, es que ya he alcanzado mis objetivos, ¿no? Es como, soy tan bueno que me puedo permitir el lujo de perder un rato con una muchacha que viene de fuera y me está contando una historia total para lo que va a cobrar de seguro. Es un personaje que al principio sí le resulta duro al espectador, porque es un personaje con una herida no cerrada. Exacto. Aunque haya sido muy de niña, aunque el padre adoptivo, entre comillas, haya sido un padre real, un padre que la ha tratado con cariño, como vemos en todo, que la acompaña, que la quiere proteger, una madre que se le fue quizá también demasiado pronto, pero que la ocultó
muchas cosas y sobre todo algo que a ella no le cuaja y es tener que volver para intentar entender simplemente su vida o de dónde viene, fundamentalmente porque está totalmente desubicada. Y era un personaje que sobre papel imagino que es muy bonito, pero también muy difícil de hacer. Totalmente, totalmente. Y lo que sucede también es que cuando ella tiene que tomar la decisión de ir a enfrentarse a su historia, no sabe con qué se va a encontrar. Claro. Y eso le da pánico. Porque toda su vida ella construyó un personaje, que es de que tiene a su papá, no necesita nada más, tiene relaciones y está todo bien y eso es lo que hay, y de repente se le viene el pasado encima. Y es como cuando uno abre una olla que está cerrada a presión hace muchos años, no sabes lo que puede salir. Entonces enfrentarse a eso es muy importante porque a partir de eso ella va a poder empezar a construir su vida real. Entonces era un personaje súper interesante y que también fue muy interesante trabajarlo con Igor, con él, con todos, ¿no? Porque ella está todo el tiempo muy reprimida. Yo en muchas situaciones hubiese soltado la cadena, pero creo que eso es lo interesante del personaje también, ¿no? De que no tenga nada que ver conmigo. Porque es trabajar sobre una represión constante y el querer soltarla, porque internamente yo creo que ella quiere sacar todo eso, pero no puede. No, y algo muy importante, coges al espectador de la mano en un momento dado de la película y es tu historia y lo que va averiguando, lo que va entrando o lo que va entendiendo el espectador es a través de tu mirada, de tus ojos y de tus diálogos. A partir de ahí el espectador entra en esa historia, si no es muy difícil de entender. Sí. Y eso es muy hermoso, sobre todo como yo pienso que lo has sabido trasladar muy bien, ¿no? Qué bueno. A mí me gusta mucho. Y todos los actores, porque aunque tengan papeles muy, muy pequeños, son actores que están muy presentes. El propio padre, interpretado por Eneko, que ya sabéis que ha sido el premio al mejor actor revelación de este año por Andía, era muy difícil, no aparecen tantas secuencias, pero es el verdadero protagonista de toda la historia. Toda la historia cae sobre él. Uno imagina, como imagina ella, varios finales de la muerte de su padre hasta averiguar cuál fue la real, que es la que menos te esperas. Por otro lado, y como buen thriller, en eso sí que tiene mucho de thriller. Y a mí me parece que es una historia, ahora me contáis los dos, muy bien escrita fundamentalmente y muy pensada para todo tipo de públicos. Sí, sí, totalmente. Además, para mí juega en un terreno muy fino, que es a partir del momento, como decíamos antes, de contar algo en 3 épocas y cuando te apoyas tanto en los flashbacks, yo creo que ya desde guión hay una necesidad de que quede todo muy claro, pero es que aquí además se la juega y usa los flashbacks a veces para incluso engañar, en el buen sentido, ¿no? Guiñando un poquito el ojito al espectador. Porque a veces lo que ocurre en los flashbacks no es realmente lo que ocurrió y uno lo va descubriendo sobre la marcha y eso todavía me parece un ejercicio mucho más atrevido, ¿no? Por otro lado, sí, no sé, yo creo que está bien contado en ese aspecto y que está muy bien armado el guión. De hecho, es una de los aspectos que nosotros más curiosidad teníamos a la hora de ver la peli. Claro. Es decir, se va a entender todo, ¿no? Y al final te das cuenta de que sí, que se puede seguir la película bien, de que obviamente, porque es que la partitura está bien escrita. Si la partitura está bien escrita, colocas a los músicos, colocas al director de orquesta y si vas bien ¿no? Sincronizado unos con los otros y bien guiado, sale bien. Es que eso nos pregunta, yo por lo menos cuando leí el guión dije, wow, esto es increíble, ¿cómo vamos a hacer para mostrar todo esto? Porque era una tarea difícil. Totalmente. Muy difícil, es lo que te estoy diciendo. Y de pronto apareces tú, que nosotros no te conocemos. Claro. Y esta pregunta al millón, que no te ha hecho nunca nadie, ¿cómo apareces tú? Bueno, qué pregunta. Pues ya he oído al director, no sé, que le oí que tenías cara de vasca. Y para él era fundamental que tuvieras cara de vasca. Como si alguien tuviera cara especialmente de algo. De una ciudad, de un sitio de España. Es decir, tú tienes cara de castellano. Bueno, él es catalán. Bueno, porque dicen que supuestamente las vascas tienen un corte de pelo como por el que tengo yo. Bueno. Uno fue muy particular. Yo caí como de un paracaídas, así, ¡pin! Cayó como del cielo. No, bueno, la situación fue así. Yo volví a hacer un trabajo a mi país, hacia Argentina, a Buenos Aires. Estaba en una reunión por la promoción de otra película y me empieza a llamar mi representante sin parar. Y yo dice, ¿qué le pasa si sabes que estoy acá adentro? Entonces salgo y le atiendo y le digo, ¿qué pasó? Cuando salís, me llamás. Ok.
lo llamo y me dice, Flor, mañana a las 10 de la mañana tenés un casting para una película española-argentina que es un protagónico, es tuyo. Bueno, está bien, ya tenía una presión encima a un nivel paranormal. Con un telegrama, vamos. Claro, yo no había leído el guión completo. O sea, recibo esa tarde 2 escenas largas, que una es la de la lluvia y otra es la escena con mi padre, una charla con mi Dos padre. escenas bellísimas, pero dificilísimas. Dificilísimas, y las leí y dije, es para mí. Fue rarísimo, no me pasó nunca en la vida, ¿eh? Y al otro día fui a hacer el casting, me levanté con 39 de fiebre, Bien. de los nervios que tenía. Lo hice, me fui y a los 2 días me dijeron, perfecto, quedaste. El domingo te venís a San Sebastián. Bueno, listo. Y ahí fui volando sin haber leído el libro completo, o sea, el guión completo. Y bueno, y fue un desafío muy grande, pero maravilloso. ¿Y cómo ha sido ese encuentro con España, de alguna forma? Con un jet lag que no te puedo explicar. Imagino, San Me Sebastián. dormía en todos los rincones, decían, ¿dónde está Flor? ¿Dónde está Flor? Yo estaba dormida, creo que tiene un book de fotos mío dormida por todos lados. Fue interesante, aparte del País Vasco en invierno, lluvia constante, Bastante frío frío. eterno. Fue interesante, pero Comiendo ayudó muy mucho. mal, ¿verdad? Que comiste Exacto. fatal. Sí, se come Comiendo fatal en Londres. pésimo. Sí, sí. Pero fue interesante para construir el personaje también, porque su personaje tiene mucho de ese clima también. A mí lo que me gusta de estas coproducciones, por decirlo de alguna forma, es que algo que nos debería unir por lógica, que es de alguna forma el idioma, aunque tengamos distintos acentos y tengamos distintas formas, a veces parece que nos desune un montón y que parece que somos rusos y americanos, ¿no? A la hora de hacer una película, que sea tan complicado coproducir con un país como Argentina, cuando todo se tendría que desarrollar de una forma mucho más natural, que vosotros, como afortunadamente algunos de tus compatriotas han llegado aquí, han triunfado, tienen mucho nombre, y algunos de nosotros menos, eso sí es verdad, también en Argentina tienen su nombre. Y yo creo que lo más interesante cuando se produce una película, cuando Dejes de quererme, es que se pueda ver en distintos acentos, que puedan entenderse perfectamente y que sean historias, imagino, porque además Argentina es un país de migrantes, con Totalmente. lo cual se entienda perfectamente, y nosotros también, o sea, de inmigrantes. Y que tengamos ese lenguaje fluido, ¿no? Que la veamos con la misma intensidad nosotros, que la puedan ver los argentinos en Totalmente. este caso, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que eso es bueno, ha tenido que ser bueno para tu trabajo. Imagino a ti, Miki, no sé si habías trabajado ya Con en algunas coproducción, dices. coproducciones para Argentina o sí para algún otro. Sí es verdad que en esta peli, de hecho, hombre, primero que es primordial que fuese, obviamente, Argentina en este caso. Claro. Pero quiero decir que ya de por sí el contexto donde se rodó el grueso de la película, en parte, que es el País Vasco, es como bien sabrán los oyentes y bien sabemos nosotros, es un lugar precioso con un ambiente muy característico, es decir, y eso creo que además en la peli se enseña muy bien, porque la fotografía es espectacular, y Imanol hizo un trabajazo. Entonces, ver a dos argentinos con su acento, con su deje maravilloso, en un pueblo tan chiquitín como Durango, hablando con la gente de allí, claro, el contraste es espectacular, ¿no? Claro. Y además juega muy a favor de la historia, que de alguna manera lo que te está contando es la desubicación de una muchacha que le viene dada un reto en la vida del que ni siquiera se había planteado que le apetecía abordar en ese momento. Le viene dado y tiene que afrontar eso si quiere seguir adelante. Por eso es lo que decíamos antes, Flor lo ha dicho muy bien, y hoy lo comentábamos por la mañana. La única manera de que esta muchacha pueda vivir su presente y su futuro es resolviendo su pasado. Y en ese pueblo, en ese pueblecito va a encontrar todo, ¿no? Y bueno, siguiendo con los contrastes, perdona que me voy, pero se me va. Pero que creo que es maravilloso, que sí que estoy de acuerdo contigo en que de pronto lo que vemos es que, hablando la misma lengua, tenemos una lengua muy, 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 muy rica, y es muy bonito ver cómo gente que viene desde lugares tan distintos, ¿no? Se pueden encontrar en un mismo punto por una cuestión que, como decía Flor, nos podría pasar a todos, ¿no? Claro que sí. ¿En tu país cuándo llega? Mayo, supuestamente. En mayo.
Me gusta supuestamente, que es como de, bueno, nunca se sabe. No lo sabemos. Es que con el cine ya veo que da igual que sea España que Nunca sea se Argentina, sabe. nunca se sabe, ¿no? Nunca se Imagino que sabe. con ganas, ¿no? Sí, De muchas que la vean ganas, allí, ¿no? totalmente. Sí, sí. ¿Es habitual este tipo de trabajos en lo que haces en Argentina? ¿En qué sentido? En el sentido de, pues a lo mejor tan interiorizados, con misterio, o trabajas más la comedia. Quiero decirte que este es un drama, es un gran melodrama. ¿Yo ¿no? en particular? Sí, sí, en tus trabajos. La verdad es que drama, siempre. Sí. Sí. Y yo que creo que harías muy buena comedia. Me gusta mucho. Porque tienes, sí, pero no porque tengas cara de cómica, ojo. No, pero eso me parece interesante también, Sí, ¿no? sí, porque hay momentos en que apunta y miradas, que tú lo sabes, Miki, que has hecho mucha comedia, que hay actrices o actores que dices, esta persona se queda sola, mira hacia un lado y la gente se ríe. Total. Hay gente bueno, Me hay actores gustaría. maravillosos dotados para la comedia. Y yo digo, mujer, en Argentina sí le han dado la oportunidad de hacer más comedia. No, de hecho mi primer protagónico es acá, Hasta en España. Bueno, va a ser tu bautismo, ¿no? Yo creo que luego a lo Así mejor es. te ven allí. Y además hablaba él de estos encuentros de los argentinos en Durango, ¿no? Te tocan las secuencias más tiernas, por decirlo de alguna forma, con todo un monstruo como es Eduardo Blanco, ¿no? Y con te lo puso también el fácil. señor Joaquín Clement, También, Clement, que también. fue Todos, maravilloso. Videochen y Sí, todos. bueno, claro, todos, hay muchos, pero particularmente para mí tuve unas escenas muy importantes con Joaquín, Sí, obviamente con Eduardo y con Cándido. Fueron Son unos señores, ¿eh? Son unos señores hermosos. Y bueno, con este señor que nuestra primera escena fue la escena del tren. Así Claro, que imagínate. Decí que pero Miki te lo pone fácil porque él es muy seductor. Sí, Pero En la lo vida bueno- real. mira, muy seductor se puede ser, pero te aseguro que en la estación de Bilbao, No, a no, menos no, 3 no, grados, no. a las Y yo 4 de la tiritando. madrugada y está tiritando, muy seductor, por muchas armas que saques, querido, te digo yo. Me has estropeado el momento. Te lo ponen muy complicado. No Miki, me has estropeado el ellos me momento. estropearon el momento a mí. No, quita. totalmente. Yo pensé que me iba a morir de una hipotermia. No me extrae. Además, en Argentina estaríais en verano, claro. Vendrías. Así, al revés, igual que ahora. vendrías Vivo ahora. al revés. Vives al revés. Pero bueno, la experiencia ha sido muy positiva. Sí, muy positiva, súper interesante conocer a estos maravillosos en todos los sentidos. Fue muy lindo. Muy Lo lindo. mismo decimos desde aquí, ¿eh? Quiero decir, yo, por ejemplo, Flor no conocía su trabajo hasta que Igor me dijo lo va a hacer Flor Torrente, tal, y ahí obviamente uno investiga un poco y hasta que nos encontramos en set, y es verdad que el reto que tenía Flor encima era muy complicado porque fue todo muy precipitado, apareció en Donosti en un entorno que no conoces, en vez de sentirte en un terreno hostil, digamos, y distinto, estaba trabajando muy a favor, con ganas de abordar el guión y de trabajar en ello y de ensayar y de acabar de atar ciertos flecos que todos teníamos ahí pendientes, y la verdad es que a la vista está su trabajo. Esperemos que bien pronto la tengamos por aquí otra vez. Yo espero que sí. De todas maneras, es una película que se ve con mucho amor, Ujú. ¿verdad? Y yo Sí. creo que en el recuerdo, cuando pase un tiempo de vosotros dos, no sé si será un punto y aparte o un punto seguido. Evidentemente es un punto y seguido porque la vida continúa y el trabajo también. Pero yo creo que es una película que está cargada de recuerdos. Por esos exteriores, por esas ciudades, por esos viajes en tu parte, por todo lo que ha vivido Miki también, ¿no? De alguna forma, yo creo que será una película que recordéis con cariño, porque habláis muy Seguro. bien, he visto declaraciones, habláis muy bien del director, del ambiente de rodaje, ha ido todo muy bonito, de un guión que os gustó desde un principio, y al final eso queda como un recuerdo bonito. Totalmente. Y un recuerdo vivido, como de alguna forma cuenta esta película, ¿no? Bueno, hablemos de futuro, porque me queda muy poquito tiempo, y si me permites, Flor, voy a hablar con Miki, que Pero me lo sé claro. de memoria, pero vamos, está terminando una peli que es la continuación de otra, de un gran éxito en España. Ahora os vais al este, ¿no? Ya nos hemos ido, ahora Ya estamos habéis ido. esta semana terminamos en Madrid. Hemos estado en Hong Kong, en Pamplona y ahora en Madrid. Bueno, todo facilito. Todo facilito, muy cerquita. Todo a Uno del 2 o 3 otro. paradas de metro, una cosa del otro. Y nada, terminamos esta semana. Simultáneamente tengo la gira de Smoking Room, que llegamos Fantástica hasta la... función, mirar allá donde la pongan. ¿eh? Gracias, querido. Estáis todos Gracias. De hecho, vinimos maravillosos. aquí, antes lo comentábamos con Manuel Morón. Un grande. Sí, la verdad es que sí, un grande y un gustazo compartir escena con ese bicho. Y ahí Y con el estamos resto, hasta la... que sois y con- todos No, bichos. los seis, ¿qué te voy a decir? Y nada, con eso vamos hasta la última de abril y luego arranco ensayos en el Teatro Nacional, que hacemos La importancia de llamarse Ernesto,
así mano a mano con David Verdaguer, sobre todo porque, vamos, es gran amigo y hace muchísimo tiempo que nos apetecía trabajar juntos en teatro. No habíamos tenido oportunidad. Nos dirige David Selvas y además un gran repartazo, ¿eh? Está Paula Journet, está Paula Amalia, o sea, hay toda una tropa allí que nos lo vamos a pasar muy bien. Qué difícil es, Óscar Wilde. Qué complicado. Calla, que todavía no he empezado ensayo. Espérate, ya hablaremos. Es que, de alguna forma, y dentro de la comedia, que me perdonen los eruditos, me parece como Chekhov. Es decir, sí, es muy que complicado. Aparentemente no pasa nada. No, y pasa todo. Y está pasando tantas cosas, pero encima Chekhov te lo puedes llevar casi a la tragedia. O a la naturalidad más absoluta, pero el otro hay que llevarse a la comedia. Totalmente. Y es más importante lo que no y se no dice que lo que se pasarte, dice, y no etcétera, pasarte, etcétera, y las miradas y tal. O sea, a mí me parece uno de los grandes, porque es uno de los grandes que no va a pasar nunca de modo, pero difícil. Es un reto. De narices. Ojalá te podamos ver ojalá. en el resto, la traduzcáis claro o sí. se traduzca ojalá. y la podamos ver en algún nacional también. Nos encantaría, vamos. Nos encantaría. A veces sabes qué ocurre, ¿no? Pues con la claro, por eso digo, venir aquí al CDN o cualquier espacio, claro. Y luego la trajeron aquí. Y querida, ¿y qué vas a hacer con tu vida? Bueno, Profesional, Profesional, Por lo pronto, ahora vuelvo a Buenos Aires a empezar a ensayar microteatro. Anda. Así que súper contenta con eso. Bueno, esperar a mayo el estreno en Buenos Aires y lo que venga. La televisión es un fuerte tuyo, ¿no? No, yo más teatro. ¿Te gusta más el Sí. teatro? Bueno, tú estuviste haciendo Lorca ya. Sí, también, Bernarda Alba. Adelita. Adela, la joven. Fui la joven Adela. Sí, pero personaje maravilloso, que todo el mundo quiere hacerlo. Todo el Bernarda mundo. y Adela. Exacto. El resto son unas arpies y ya la más. Es verdad. Es verdad, es Ya verdad. la más. Querida, ha sido un placer conocerte. Lo mismo digo. Flor, yo espero que vengas mucho, Ojalá. porque significa que o tus trabajos allí o tus trabajos aquí se estrenan y podamos volver a charlar, ¿no? Ojalá, sería un placer. Y con Miki, pues yo estoy deseando, no sabemos cuándo llegará el Yo creo que antes igual nos vemos por... bueno, sabéis que es un placer venir siempre, ¿eh? Pero por otra peli que tienes ahí pendiente. Ojalá, Las distancias, que es una peli que rodamos en Berlín el año pasado, Es justo verdad, antes de es esta. verdad. O sea que ojalá se estrene ya el primer semestre y nos podamos volver a ver. Claro que sí, Miki, siempre es un placer. Ya lo mismo digo, vamos. Estoy por ponerme un plegatín aquí, ponerme en la esquina. Y hasta la próxima aquí, promo nos vemos. Esta silla de Miki Sparve que no se siente absolutamente nadie. Lo dicho, un placer, chicos. Un gusto. Yo Muchísimas gracias. deseo que la peli vaya bien, que vosotros vayáis a verla. No vais a salir defraudados, os lo digo de verdad. Si os gustan las historias de amor, las historias de misterio, las historias con conciencia histórica y sobre todo las grandes historias, esta, aunque no tenga tanta promoción detrás, os puedo asegurar que es una película que si la dejan respirar, el boca a oreja va a funcionar extraordinariamente bien, porque no conozco a nadie que no la haya visto, que distintos pases de prensa que ha habido, que no lo han facilitado absolutamente todo, que no le haya gustado. Así que llevar eso por delante. Qué bueno. Gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias. De verdad que sí. Muchas gracias. Hasta siempre.